Así que aquí estamos un domingo más en conmemoración justamente de ese hecho trascendental que ocurrió en la humanidad. Es el hecho que Cristo resucitó. Y eso cambió todo. Para los pecadores, eso cambió todo, hermanos. Eso cambió todo. Amén. Estamos hablando acerca de la ofrenda y del diezmo. Estuve leyendo que en un censo que se hizo, que alrededor de que los cristianos ofrendan apenas, o sea, un censo, una muestra, eso no es en todas partes, un poco, pues, que deja ver un tanto la condición espiritual de la iglesia en nuestros días, porque, como bien dice la palabra de Dios, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y eso refleja lamentablemente, hablando de lo que se ve, porque sabemos que la iglesia espiritual está bien dedicada a su Señor y tiene la vista puesta en los cielos, pero eso lamentablemente muestra que hay un gran número de personas que dicen que son cristianos, sin embargo tienen su tesoro aquí en esta tierra, aquí en esta tierra. Entonces, el domingo pasado estuvimos hablando, vamos a ver un breve resumen. Si alguien quiere hablar algo, pues con gusto le damos la participación. Estuvimos viendo el mandato, cómo el Señor nos salva, fuimos creados para adorar a Dios. Cada persona fue creada para alabar a Dios. Y parte de esa adoración, Dios, una forma de adoración es la ofrenda. Y estuvimos ahí en Salmo 96, viendo cómo el Señor nos manda que cantemos a Él, a que le traigamos ofrenda. Estuvimos también viendo el tema del diezmo. Y es, hermanos, un punto aquí, cómo Jesús, hablábamos de cómo Jesús le decía a los discípulos y a las demás personas, y a los fariseos, ¿verdad? Que ellos hicieron bien algo, pero que ellos descuidaron lo más esencial. Más sin embargo, como Dios dice que debemos de diezmar. Entonces, en este punto del diezmo, miren, hermanos, eso es, como ya hemos visto aquí por nuestro hermano Kemuel y demás, eso no es una doctrina esencial, eso no es una doctrina primaria. Lo decimos porque hay hermanos en Cristo que nosotros amamos y que nosotros de hecho hay maestros que Dios ha dado a la iglesia que entienden que nosotros en esta época, en este tiempo de la gracia, no debemos diezmar. Entonces lo digo porque ahí está el internet y hay muchos documentos que dicen algunas personas que no se debe de diezmar. Nosotros aquí en esta iglesia entendemos que sí se debe de dar el diezmo, porque la base que ellos toman de por qué no se debe de diezmar es porque Cristo, por ejemplo, aquí ellos dicen que se está refiriendo específicamente, o sea, cuando Cristo aparece en escenario, Él está en el antiguo pacto. Cuando Él muere, se inaugura el nuevo pacto. Entonces, lo que ellos dicen es que Cristo está hablando aquí en el antiguo pacto y que entonces en el nuevo pacto no se menciona en la iglesia, no se menciona el tema del diezmo. Pero que algo no se deje de mencionar en el Nuevo Testamento no es que caducó. No es que caducó. Porque ellos dicen, no, pero que no se menciona el tema del diezmo. Pero lo que pasa es, hermanos, primero el diezmo fue dado, o sea, había detrás de dar el diezmo, había algo detrás. Y la idea era que la casa, el templo del Señor se mantuviera, que no tuviera que, hermanos, que pedir en una esquina dinero, como lamentablemente vemos. Entonces, en ese entonces, él le decía, Dios dijo, óyeme, había un grupo de levitas que no podían trabajar, que ellos tenían que dedicarse por completo al servicio de la casa del Señor.
Y parte de eso, si bien es cierto que primeramente es una muestra de adoración y de glorificar a Dios por medio de lo que Dios nos da, pero también otra de las partes era por eso, para que el templo del Antiguo Testamento se mantuviera. Porque, no se mantiene con oración, hermanos. O sea, hay oración, pero también hay algo que es tangible. Lo cual, entonces, también se daba el diezmo como parte de ayudar a los necesitados. Entonces, la pregunta que se formulan algunos es si esa misma necesidad no está al día de hoy en la iglesia. ¿Está o no esa misma necesidad en la iglesia al día de hoy, hermanos? Está, tenemos necesitados en medio nuestro. Y miren, aunque no sé si la pastora lo hace, aunque la pastora, no sé aquí, si no recibe un salario, pero lo ideal sería que el pastor reciba un salario, hermanos. Lo ideal sería que el pastor no tenga que trabajar, sino que se dedique por completo a la obra del Señor. Inclusive no solo el pastor, sino otras personas que tienen que trabajar aquí en la iglesia. Eso sería lo ideal. Entonces eso se sostiene por el mismo principio. No obstante a eso, ese es el primer punto. El segundo punto es que es verdad que en el Nuevo Testamento se habla de ofrenda a los cristianos, pero se habla de lo que vamos a ver hoy, que es ofrenda para una necesidad puntual. Dígase, si hay una necesidad de un hermano, tal hermano está pasando por tal situación, no le damos el diezmo al hermano. Le damos una ofrenda. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de ofrenda, cuando se menciona la palabra ofrenda, es porque habían unos casos puntuales de personas que estaban pasando por necesidad y obviamente una ofrenda era lo que se tenía que enviar, no se tenía que enviar el diezmo. El hecho de que el Nuevo Testamento no mencione el diezmo no es que fue anulado, hermanos. En el Antiguo Testamento se menciona la santidad de Dios de una forma gloriosa. Y el Nuevo Testamento no hace eso tan glorioso, pero por eso no vamos a decir que Dios es santo. No sé si la idea está. Hermanos, nosotros, esta iglesia cree que el diezmo está vigente al día de hoy. Y la ofrenda. Y donde una iglesia, lamentablemente, hermanos, no se ve bien que una iglesia tenga que recurrir a pedir dinero. Fuera. Eso no está bien delante de Dios. Cuando vemos lamentablemente personas pidiendo en una esquina dinero para la iglesia, eso no está bien delante de Dios. Vi en internet a una persona que lo estaban ordenando a pastor, y parte del compromiso de la iglesia es sostener económicamente a ese pastor. Así que hay mucho tema con eso, de que lamentablemente siempre van a haber sus cabras, pastores ayudándolo, como dice alguien, que viven la iglesia pobre, una iglesia que no tiene mucho dinero, y los pastores viviendo como ricos. Eso obviamente está mal. Pero no nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a proveer las necesidades básicas de los que trabajan en la iglesia, hermanos. Amén. Entonces vimos que quizás algunos puntos de por qué los hermanos, quizás el creyente no diezma, y un punto de eso vimos, fue el tema de la idolatría, de que el dinero en realidad hay que reconocer eso. Es muy fácil que nosotros idolatremos el dinero, hay que tener mucho cuidado con eso. Vimos también el tema de que también quizás dejamos de ofrendar o diezmar por un tema de olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros, de dónde estábamos y dónde Dios nos ha dado. O sea, olvidamos eso y lamentablemente actuamos como actuaron los 9 leprosos, donde dice la palabra que eran 10 leprosos y solamente uno se devolvió a agradecer. Lamentablemente nosotros tendemos a ser mal agradecidos y por eso se nos olvida de dónde fue, qué fue lo que Dios nos perdonó.
¿Y de dónde fue que Dios nos sacó? Entonces nos es pesar, ofrendar y diezmar. Pero si nosotros entendemos y pensamos de dónde fue que Dios nos sacó, vamos a tener un corazón abierto a adorar a Dios por medio de nuestras ofrendas y diezmos. Y quisiera seguir, hermano, porque el tiempo está encima. Vimos también que quizás por un tema de tener un corazón materialista que desemboque en deudas, vimos que Dios no le agrada en su pueblo las deudas, sino que Dios quiere que el pueblo esté contento con lo que Dios le ha dado. Entonces, miren, hermanos, Proverbios es un buen libro. O sea, Proverbios es un libro de sabiduría que nos ayuda a cómo vivir en esta tierra de una forma que glorifique a Dios. Entonces, Proverbio tiene unos cuantos, léalo, porque es muy bueno en cuanto al tema de administrar el dinero. Por ejemplo, en esto de las deudas, algo que quizás queremos hablar, un tema de Proverbio, es que dice Proverbio: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Hermanos, cuídese de hacer decisiones financieras a la ligera. Analice, piense, consulte. No tome decisiones porque, ay, mira que eso me lo están vendiendo en tanto, eso es una oferta, sí, se me va a ir la oferta. No, hermano, piense, analice, calcule, vea los pros, los contras, porque todo tiene un pro y un contra. Piense bien, analice bien el dinero que Dios le ha puesto en sus manos. Otro de los puntos miren lo que dice Proverbios 22, del 26 al 27. No estés entre los que dan fianza, entre los que salen de fiadores de préstamos, si no tienes con qué pagar. ¿Por qué han de quitarte la cama de debajo de ti? Hermanos, no sea fiador de una persona. No sea codeudor en un préstamo si usted no tiene para pagar ese préstamo completo. Hermanos, eso lamentablemente, cuando usted va a tomar un préstamo, cuando usted va a hacer algo, no, yo necesito un codeudor. Mira, yo necesito que tu hermano me haga esa ayuda ayúdame ahí, por favor. Hermano, si usted no tiene para saldar ese préstamo completo, no sea codeudor. Amén. Hermano, proteja el tema financiero, porque eso es algo que el enemigo ataca para que nosotros nos duela dar y ofrendar y diezmar. Proteja eso, hermanos. Seamos todos diligentes en eso. Cuide eso. Amén. Vimos ese punto. Vimos el tema de que quizás no ofrendamos, no diezmamos por un tema de pereza. Queremos ver esto, jóvenes. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hermanos, nosotros nacemos y hay una etapa productiva en nuestra vida y hay una etapa que no deja de ser tan productiva. El hecho es, aproveche su etapa productiva. La etapa, hermanos, jóvenes, ustedes que no están casados, aproveche eso. Como decía Disla, está en el tiempo de la vaca gorda. Aproveche eso, porque eso no va a ser para siempre. Y analice bien que el mercado, como decía nuestro hermano Kemuel, lo está bombardeando para que usted compre lo que no necesita. Así que tenga mucho cuidado en ese punto. Amén. Entonces, después que hemos visto ese resumen, vamos a entrar a los temas. En este día, si Dios lo permite, vamos a estar viendo la ofrenda generosa acarrea abundante bendición, ofrendar una respuesta apropiada a necesidades reales. Amén. Entonces, miren, Dios, como vimos en la clase pasada, Dios es quien da el dinero. Eso es lo que dice Eclesiastés 5:19. Es Dios quien da el dinero. Y parte de eso de por qué Dios da el dinero es para que usted lo disfrute, claro, para que lo disfrute, hermanos. O sea, Dios nos da el dinero para que nosotros comamos bien, disfrutemos el dinero entre familia, amén.
sea, no seamos tampoco, pero también Dios da el dinero para que nosotros, bueno, esencialmente Dios lo da para que lo glorifiquemos, pero cuando lo usamos así, disfrutándolo sanamente, lo estamos glorificando a Dios. Cuando nosotros usamos el dinero para hacer tesoros en los cielos, estamos glorificando a Dios. Entonces, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Y me gusta como lo dice Piper, que él dice, la glorificación de Dios y mi gozo no están en contradicción, sino que cuando yo glorifico a Dios, yo experimento gozo genuino. Amén. Cuando yo glorifico a Dios por medio de del dinero que Dios me da a administrar, yo experimento gozo. No es que yo doy dinero y hago esto y hay un pesar. No es así. Entonces, vamos a estar viendo 2 puntos. El primero que vamos a estar viendo es que la ofrenda generosa, acarrea abundante bendición. Acompáñenme a 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Aunque tenemos esta parte aquí, pero vamos a ver más parte de Segunda de Corintios, así que sería bueno que lo busquen en su Biblia. Miren, hermanos, como muchos se han dado cuenta, estamos en una época donde se ha levantado el famoso evangelio de la prosperidad. Como bien dicen algunos, eso no es un evangelio, sino que eso es una teología de la prosperidad, una interpretación totalmente errónea, originada en el mismo seno del infierno, donde dice que básicamente la teoría de la prosperidad lo que dice es que todos los hijos de Dios deben de ser ricos y no se deben de enfermar. Y un sinnúmero de cosas. O sea, prosperidad, y todo bien en esta tierra. Entonces, parte de la teología de la prosperidad dice que si tú das una ofrenda a Dios, Dios te va a multiplicar eso que tú has dado. O sea, si tú das 1,000 pesos, dicen algunos, Dios te va a dar 100,000. Entonces hay muchas personas que lamentablemente han hasta hipotecado sus casas y han traído el dinero para que, ¿verdad?, Dios le multiplique eso. Y alguien dijo por ahí, o sea, miren hermanos, muchas de esas doctrinas erradas de demonios toman pasajes de la Biblia y lo tuercen. No vaya usted a pensar que es que se inventan otra cosa, es que toman pasajes de la Biblia y lo tuercen completamente. Entonces, miren lo que dice. Se da la situación en 2 de Corintios, para poner en contexto, que la iglesia de Corintios comenzó haciendo ofrenda a la causa de Dios. Entonces, ellos en un momento cesaron de hacerlo. Y después Pablo le escribe una carta ahí que es 2 de Corintios, donde dice que Tito les exhortaba, le habló del tema del ejemplo de los macedonios, ya hemos visto eso. Entonces, como Tito les exhortaba a ellos a que abundaran, a que no dejaran caer eso que ellos habían comenzado. Después eso es en el 2 de Corintios 8. En 2 de Corintios 9, entonces, está este texto que han tergiversado incorrectamente las personas. En realidad esto está incorrecto, excúsenme. Lo que estamos viendo es ofrendar. La ofrenda generosa acarrea abundante bendición. Ok, está bien. Fue que lo cambié a última hora. Entonces dice,
en el versículo 6 de 2 Corintios 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, la Biblia dice, hermano, que cuando nosotros damos generosamente, Dios nos bendice materialmente, hermanos. Eso es lo que dice esa palabra. Amén. Cuando nosotros damos generosamente, Dios nos bendice en esta tierra. Ya sea bendiciones, quizás no dinero, pero no, quizás puede ser dinero o puede ser en salud o en otra cosa, pero Dios te bendice. Es lo que dice esa palabra. Entonces, lamentablemente el Evangelio de la Prosperidad ha tomado ese texto y lo ha tergiversado. Pero fíjense, hermano, cómo dice, el que siembra, en el versículo 6, está subrayado, el que siembra generosamente, cosechará generosamente. ¿Qué lamentablemente es lo que han hecho esa persona? Ellos, un corazón motivado por la avaricia, dan a Dios para que Dios le dé. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cuando tú das generosamente, ¿qué es generosamente? La idea es que mi idea principal, es hacer un bien. O sea, mi motivación es hacer un bien. Hay una necesidad, hay alguien que está pasando por una necesidad. Yo no estoy pensando, déjame yo de estos 1,000 pesos para que el Señor me devuelva 100,000. No. Estoy pensando, déjame yo ayudar a mi hermano en Cristo que está necesitado con esta ofrenda. Entonces dice la palabra de Dios que al que da generosamente, también generosamente segará. Porque Dios, hermanos, eso usted lo puede ver. Cuando hay una persona que no está pegada, que hemos hablado de eso ahorita al comienzo, cuando hay una persona que no está pegada a lo material, Dios lo bendice porque Dios sabe que ese hermano no va a adorar el dinero. Hermanos, pongamos nuestro corazón en los cielos, no en la tierra. Y seamos generosos. Dice la palabra de Dios que Dios va. A medida que nosotros, motivados por nuestra generosidad, que por cierto, como veíamos, es algo que Dios es quien lo produce, Dios nos va a bendecir. Pero es cuando lo hacemos motivados por el amor de la ofrenda, de a quien damos la ofrenda. Entonces, si usted no tenemos generosidad, sentimos que no tenemos generosidad, sería bueno que se la pidamos a Dios. Señor, ayúdame a ser generoso, porque eso es algo que tú das, dice la palabra de Dios. Gracias a Dios por su don inefable, por el don inefable, dice ahí Pablo, elogiando esta iglesia. Eso es un don que Dios da. O sea, el hecho de yo desprenderme de lo que Dios me ha dado, de parte de lo que Dios me ha dado, para yo bendecir al hermano. Para yo bendecir al hermano, nuestro hermano. No. Ok. Entonces, hermanos, esa es la idea. Nosotros, la ofrenda generosa acarrea abundante bendición. Dios te va a bendecir, pero cuando nosotros ofrendamos generosamente en respuesta a una necesidad particular. El otro punto que vamos a ver
es que fíjense cómo dice en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Y es que la ofrenda que nosotros damos no debería de traer en nosotros pesar a la hora de darla. Si a usted se siente, ay, pero yo mira, ese dinero que estoy dando y ahora ese dinero que lo tenía para tal situación y ese pesar, no lo dé, hermano, no lo dé, porque dice la palabra de Dios que Dios no va a recibir esa ofrenda. Cuando usted vaya a dar una ofrenda a Dios, délo sin tristeza, délo sin remordimiento de lo que usted está haciendo. Esa es la idea. Fíjense cómo dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y es que Dios se deleita. Dios se complace en aquella persona que es un dador alegre, en aquella persona que ofrenda de su corazón en gratitud al hermano. Amén. Ese es el primer punto. El segundo punto que vamos a ver es que que la ofrenda es una respuesta apropiada a necesidades reales. Acompáñenme por favor a Primera de Juan 3. De hecho, huyan hermanos de ese tal de que yo estoy haciendo un pacto con Dios. El hombre no hace pacto con Dios, es Dios con el hombre. O sea, no es... Los pactos lo hace alguien mayor, no alguien inferior como somos nosotros. El hombre no hace pacto con Dios, es Dios con el hombre. Así que huya de eso. La famosa televisión, cadena de televisión Enlace, si bien es cierto de que hay uno o dos que bien hablan la verdad, pero el gran contenido de eso es pura prosperidad, así que téngase mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, vamos a verlo un tanto rápido. Miren lo que dice 2 Corintios 8, del 7 al 8. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda. ¿Por qué? Porque la ofrenda, hermano, no debería de ser una obligación, sino que es algo que nace del corazón. Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, en este sentido de Tito, sigan el contexto, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, mire lo que dice Primera de Juan 3, 17, 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren, la ofrenda no debería de ser no es una obligación para el pueblo de Dios, pero sí la ofrenda, hablando en el sentido de una necesidad, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Pero sí la ofrenda es algo que el cristiano hace en respuesta a una necesidad. Hermanos, cuando hay una necesidad, el cristiano ofrenda. Aunque no es una obligación, no debería de ser solicitada por quien la solicita como una obligación. Miren como Pablo dice en 2 Corintios, esto en el 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros la sinceridad del amor vuestro. ¿Cómo se prueba de que usted es cristiano? Por el amor que usted tiene hacia el hermano necesitado. Fíjense cómo dice Primera de Juan. Si usted tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y usted cierra su corazón, ¿qué es lo que está diciendo? En usted no ha nacido, o sea, usted no es nueva criatura. Es lo que dice la palabra de Dios.
Más tarde Cristo dice, más tarde no, antes Cristo dice, ahí en Mateo 25, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, el amor, que es la tinta, la mancha indeleble, como hay un texto, de todo cristiano, es el amor. Si algo diferencia al cristiano, es el amor que se tiene uno para con otro. Es el amor en respuesta a la necesidad de un hermano o de una persona, de un grupo de hermanos en particular. Todo hermano, toda persona que dice ser cristiano y ve una necesidad de un hermano y cierra su corazón, debería de evaluarse, porque es muy posible que no sea cristiano, porque el cristiano tiene amor hacia el hermano, y ese amor se va a evidenciar en proveer a las necesidades del otro hermano. Por eso Cristo le dice a estas personas, a los demás, a los que están en la izquierda, apartaos de mí al fuego eterno. ¿Por qué? Porque se evidenció de que ellos nunca fueron, por eso que ellos hicieron, de que no dieron a las necesidades particulares de esas personas, se evidenció de que ellos no tenían una fe auténtica. Todo aquel que tiene una fe auténtica en Cristo va a amar a su hermano, y ese amor al hermano lo va a llevar a dar ofrenda generosa hacia una necesidad particular del hermano. Así que sería bueno que nosotros nos evaluemos cuando se esté pidiendo en la iglesia una ofrenda misionera, una ofrenda para una necesidad particular, o una ofrenda misionera también. Y los líderes de la iglesia tienen que ir fuera de la iglesia a buscar necesidad, a buscar para ayudar a la persona. No está bien, porque dice esa palabra que nuestra hermana Ada leyó, que Dios ha suplido a esta iglesia para que unos a otros nos proveamos a las necesidades particulares, necesidades puntuales, vuelvo y digo, porque tampoco es que se va a proveer para la pereza, pero para las necesidades puntuales. Dios provee a la iglesia. Unos tienen más, otros recogen mucho y otros recogen poco, para que los que recojan mucho, entiéndase, puedan proveer a aquellos que no tienen. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor. Padre amado, es una obra tuya, oh Dios, en nosotros, el ser generosos. Ayúdanos, oh Dios, a ser generosos, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a no poner nuestro corazón en lo terrenal, sino, Dios, a poner nuestra vista en las cosas del cielo, a poner nuestros ojos en el cielo. Ayúdanos, oh Dios mío, a nosotros ser diligentes en la ofrenda y en el diezmo que se tiene que dar a tu casa. Ayúdanos, oh Dios, te pedimos que tú nos perdones, Señor, cualquier motivación incorrecta al nosotros venir a traer ofrenda o diezmo, Dios. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a dar una ofrenda, oh Dios, que sea olor agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús.
Oramos a ti, Dios. Amén. Amén. Mi esperanza ante